Ahora vamos a ver la formación de las sales ácidas, que tienen como fórmula general MHNMO, M de metal, H del hidrógeno, no metal, NM de no metal y oxígeno. Provienen estas sales de la formación o la reacción química entre un ácido oxácido más un hidróxido, lo que me da una sal ácida más agua. Ahora bien, esta misma fórmula le tenemos en el caso de las sales oxisales, pero la diferencia es de que en la reacción nos deben decir de que el ácido oxácido para formar una sal ácida debe actuar en exceso, es decir, un exceso de ácido oxácido genera la formación de una sal ácida. Ahora, en fórmula general tenemos un ácido oxácido de fórmula HNMO, que es la fórmula típica de un ácido oxácido, más MOH, que es un hidróxido, nos da el metal con el hidrógeno en exceso, que me va a dar el carácter ácido de esta sal, y el no metal que se junta con el oxígeno. ¿Sí? Entonces tenemos también su respectiva formación de agua. Ejemplo, el ácido carbónico más el hidróxido de sodio nos da el carbonato ácido de sodio más agua. Ahora, el ácido carbónico ya viene escrito y viene determinado que es carbónico debido a que el carbono que trabaja aquí en este ácido es el carbono con valencia más 4. ¿Cómo le verificamos? Sencillamente ya sabemos que el hidrógeno trabaja con más 1, el oxígeno con menos 2. Si multiplicamos y sacamos las cargas totales de estos dos elementos, será 2 por 1 más 2 en el hidrógeno, 3 por menos 2 menos 6 en el oxígeno. Esta suma algebraica nos debe dar igual a 0 junto con la carga total del carbono, que vamos a descubrir la cual es. Más 2 menos 6 es menos 4. Para que se haga 0 esta ecuación necesitamos más 4. Le divido para el número de moléculas en la fórmula, que es 1, 4 dividido para 1, más 4. Y esto me da la valencia del carbono. Y el carbono sabemos bien que trabaja con valencias más 2 y más 4. Y si trabaja con la valencia más alta, entonces el nombre correspondiente será ácido carbónico. El hidróxido de sodio no hay ningún problema, siempre sabemos que el grupo OH trabaja con valencia menos 1 y el sodio, por ser un elemento alcalino o un metal alcalino, siempre trabajará con valencia más 1. Al intercambiar las valencias resulta esta fórmula química, NaOH. Aquí no es necesario poner paréntesis en el OH debido a que solamente hay un átomo para el grupo OH, entonces no es necesario poner entre paréntesis. Se sobreentiende que hay una molécula para todo el grupo OH. Ahora, vamos a hacer la reacción química. Si a ustedes se les describe solamente la ecuación hasta esta parte, es decir, el ácido carbónico más el hidróxido de sodio, ustedes tienen que completar el resto de la ecuación, es decir, ponen una molécula de agua y completan la sal ácida. Si se les ha indicado que el ácido que se utiliza está en exceso, entonces ahí debemos entender que la sal resultante no será una sal oxisal, sino será una sal ácida. Es decir, el metal con una molécula de hidrógeno, el no metal y el oxígeno. Entonces tenemos el metal que está en el hidróxido, le ponemos el sodio, el hidrógeno que es el exceso del ácido, y el grupo CO3 que es el anión del ácido. Ahora, para saber exactamente cuántos elementos o cuánto es el subíndice del sodio correspondiente en esta sal, debemos hacer el análisis siguiente. Decimos que ocupamos en la reacción el ácido carbónico, y como tiene esta fórmula H2CO3, le escribo al revés para poder confrontar las moléculas de hidrógeno y de OH de
el hidróxido. Entonces, esta es la fórmula abierta, la fórmula desarrollada del ácido carbónico, perdón. Entonces, CO3H2, un enlace para cada uno, debido a un enlace solamente porque el hidrógeno siempre tiene valencia 1. Ahora, al confrontar con la molécula del hidróxido de sodio, tenemos lo siguiente: Na, un enlace simple, y la molécula de OH. Ahora, al estar confrontadas estas dos moléculas, podemos formar el agua, una molécula de agua. Ahora, normalmente en un ácido oxácido, diríamos que tenemos que poner otra molécula de hidróxido. ¿Para qué? Para nivelar o para formar una molécula más de agua. Pero en este caso, como sabemos que hay un exceso de ácido, no hacemos ese complemento, o sea, no ponemos una molécula de NaOH. ¿Por qué? Porque este hidrógeno me va a representar el exceso de ácido que existe en la reacción química. Entonces, este exceso de ácido es necesario para formar este compuesto, el sodio con el hidrógeno y con el NaHCO3. NaHCO3. Es necesario dejarle solo una molécula, repito, porque sabemos que tenemos un exceso de ácido para que nos salga una sal ácida. Entonces le dejamos el hidrógeno para que con esto se verifique y se compruebe de que hay un exceso de ácido y la sal es una sal ácida. Entonces, eso significa que yo utilicé una molécula de ácido carbónico más una molécula de hidróxido de sodio, y esto me originó una molécula de agua, y aquí está solo una molécula de agua, y una molécula de hidrógeno que se metió aquí entre estos dos grupos, un metal y el grupo no metálico con el oxígeno del carbonato. Entonces, por eso la sal es ácida. Entonces queda la reacción tal como está porque no hay necesidad de igualar. Vamos con la nomenclatura. Nomenclatura tradicional. En la nomenclatura tradicional mencionamos que cuando la terminación del ácido del cual proviene esta sal es ico, nosotros le cambiamos por ato. Y solo para recordar que cuando la terminación del ácido es oso, nosotros tendríamos que cambiar por el sufijo ito. Para poder recordar todo este juego de palabras, sería importante hacer una analogía, decir, por ejemplo, que el oso chiquito es más pequeño que el pico de pato. Es solamente una analogía que se utiliza para poder recordar cuál es el mayor y cuál es el menor y cuál corresponde a cada uno. Entonces, nombre tradicional. El nombre tradicional aquí será el nombre del no metal, el carbono. Como estamos pasando del ácido carbónico, necesitamos cambiarle ahora a ato, de carbónico a carbonato. Entonces ponemos carbonato. Ahora, hemos mencionado esta molécula, pero necesitamos mencionarle la presencia del hidrógeno. Entonces decimos carbonato ácido de sodio. Carbonato ácido de sodio. Para la nomenclatura stock. Antes de avanzar, en la nomenclatura tradicional también es importante recordar lo siguiente, que yo pueda utilizar otro tipo de nombre en nomenclatura tradicional y en lugar de mencionarle o nombrarle como carbonato ácido de sodio, yo le puedo sustituir esta palabra ácido con el prefijo bi y mencionar esta molécula como el bicarbonato
de sodio. Es decir, este prefijo bi sustituye a la palabra ácido y se llama bicarbonato de sodio. Por lo tanto, cualquiera de estos dos nombres en nomenclatura tradicional está correcto: carbonato ácido de sodio o bicarbonato de sodio. Para la nomenclatura de stock, en la nomenclatura de stock tendríamos que nombrarle como carbonato tendríamos que ponerle primero el nombre del hidrógeno, sería hidrógeno luego mencionar la palabra carbonato, ¿sí? Recordando la nomenclatura anterior, hidrógeno, carbonato. Entre paréntesis ponemos en números romanos la valencia que utilizó el carbono en esta reacción química y sabemos que la valencia es valencia más 4, por eso hidrógeno, carbonato 4 de sodio. En el sodio no ponemos en números romanos la valencia, aunque sí también le podemos poner. Entonces pongamos carbonato 4 de sodio 1, solamente para indicar de que si existiese otra molécula de un metal que tenga valencias múltiples, como por ejemplo el cobre, tendría que decirle hidrógeno carbonato 4 de cobre 1, por ejemplo, o hidrógeno carbonato 4 de cobre 2, que son las dos valencias posibles del cobre. Pero en este caso es el hidrógeno carbonato 4 de sodio 1, que se puede o no se puede poner ese número romano debido a que el sodio tiene una valencia única que es 1, y ese ya se sabe. Entonces puede o no puede ser necesario poner en el caso del sodio y de todos los elementos que tienen valencia única. Y nomenclatura IUPAC. Para la nomenclatura IUPAC utilizaremos el siguiente nombre. Vamos a mencionar también la palabra hidrógeno. Porque el hidrógeno siempre estará presente en estas moléculas de una sal ácida. Hidrógeno. Ahora sí, mencionamos trioxo. Luego, como utilizamos esta palabra, esta nomenclatura, será ahora trioxocarbonato de sodio. Trioxocarbonato, hidrógeno trioxocarbonato de sodio. Esto es todo en cuanto a la nomenclatura. Recuerden una cosa: en nomenclatura stock y IUPAC siempre utilizamos la palabra hidrógeno. Para el stock, hidrógeno carbonato 4, porque hay que mencionar con qué valencia trabajó el carbono, de sodio 1. También hay que mencionar la valencia del metal, aunque en los elementos que tienen valencia única no es necesario, pero en los elementos que tienen como mínimo 2 valencias sí es necesario especificar en números romanos la valencia del metal. Y en la nomenclatura IUPAC también mencionamos la palabra hidrógeno, luego vamos con el oxígeno, trioxo, ahora el carbono, carbonato de sodio para el metal.